Estamos con el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el misal. Padre, ¿cuál debe ser la actitud de un sacerdote antes de la misa? Buena pregunta. Un sacerdote antes de la misa tiene que recogerse en oración. Hay una oración muy bonita que pueden decir los sacerdotes: Señor, que celebre esta misa como si fuese mi primera misa, mi única misa, mi última misa. ¿Cuál debe ser la actitud de un sacerdote en plena misa? Meterse en la celebración de principio a final, darse cuenta que está actuando in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud de un sacerdote después de la misa? Debe hacer la acción de gracias, debe darse cuenta que ha celebrado lo más grande, lo más sublime que se puede celebrar en la historia, en el mundo. Un sacerdote, luego de celebrar la misa, debe tomar conciencia que ha prestado su ser, sus manos, su boca, su corazón a Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud de los feligreses y parroquianos antes de la misa? Tienen que guardar silencio, es importante que se guarde silencio ante la misa, es importante el recogimiento, hay oraciones muy bonitas para preparar la misa. ¿Cuál debe ser la actitud de los feligreses y parroquianos en plena misa? Meterse en la celebración como lo tiene que hacer el sacerdote, vivir todas las partes de la misa, de principio a final, por eso es importante llegar antes de que empiece la misa, estar atentos cuando se proclama la palabra de Dios, adorar a Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Pero padre, a veces no se puede participar, un feligrés, un parroquiano, no puede participar en plena misa porque a veces el corista o el pianista es un tenor o un barítono y cuando tú quieres cantar o participar no te deja cantar y se impone a las demás voces de la iglesia. Un pajarito me ha dicho que te hacen callar en el corazón de María, ¿no? Bueno, lo que tú dices tiene en parte razón y tiene sentido. Hay que procurar que todos canten en la misa, tienes razón. Sí. ¿Cuál debe ser la actitud de los feligreses y parroquianos después de la misa? Hacer la acción de gracias, y cuando uno sale del templo uno tiene que salir convencido que ha tenido un encuentro con Cristo y que tiene que ser Cristo para los demás. Es decir, hay que salir convencidos que debo dar testimonio de Cristo. ¿Qué tan importante y cuál es el significado del silencio en una misa? Sin el silencio no hay oración, sin el silencio no podemos meternos en la celebración, sin el silencio no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué es el saludo al altar y por qué es lo primero que se hace en una misa? El saludo al altar es el beso que hace el sacerdote hacia el altar. El altar representa a Cristo, es el beso a Cristo, podemos decir. ¿Qué tan importante es el canto de entrada? El canto de entrada prepara los corazones para la celebración y también, como tú has dicho ya muy bien, tenemos que participar todos en ese canto porque la celebración tiene que expresar el gozo de la fe. ¿Qué es el acto penitencial? Es muy importante darnos cuenta que no podemos acercarnos a Dios si no tenemos un corazón contrito y humillado. Hay que pedir perdón por nuestros pecados, por eso está el acto penitencial. Ahora bien, si hay pecados graves, mortales, te pregunto, doctor, ¿qué tenemos que hacer si hay pecados mortales graves? ¿Basta con el yo confieso? ¿Basta con el Señor ten piedad? No sé. ¿Debemos ir al confesión? Nadie. Ya, sigue, doctor. ¿Qué tan importante es el Señor ten piedad? Expresa que somos pecadores y expresa que queremos recibir la misericordia, la piedad de Dios. ¿Qué tan importante es el gloria? El gloria es un canto doxológico. ¿Te suena la palabra doxológico? ¿Qué significa Doxa la en griego doxología? es gloria, doxa es gloria.
Glorificamos a Dios, glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo, glorificamos al Espíritu Santo. El gloria nos recuerda nuestra fe trinitaria. ¿Qué tan importante es la oración colecta? Si tú te has dado cuenta, el sacerdote en la oración colecta hace así, ¿no es cierto? Sí. Porque esos brazos extendidos significan que va a recoger las peticiones, las intenciones de los fieles. La oración colecta recoge todas las intenciones. ¿Qué es la liturgia de la palabra? La liturgia de la palabra es la parte en la misa donde se proclama la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12, y que nos lleva a alimentarnos de la palabra divina. Hay que vivir bien la liturgia de la palabra. Tenemos una primera lectura, un salmo, un evangelio cuando es misa de día, dominical, tenemos primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio, y no podemos desperdiciar la mesa de la palabra. ¿Qué tan importante es la primera lectura? ¿Qué nos dice la primera lectura? Es importante porque toda la Biblia es importante, y la primera lectura es un pasaje bíblico, y cuando se proclaman textos de la Sagrada Escritura hay que estar atentos. ¿Qué tan importante es el salmo? El salmo es la respuesta del pueblo a la primera lectura. La palabra de Dios ha llegado y yo respondo también con textos inspirados en la palabra de Dios. El salmo ayuda a los fieles a rezar con la palabra de Dios. Los salmos son oraciones preciosas. Los salmos iluminan cada circunstancia de nuestra vida. Hay salmos de acción de gracias, salmos de petición, salmos penitenciales, etc. ¿Qué tan importante es la segunda lectura? Los domingos hay una segunda lectura que es tomada del Nuevo Testamento, y es importante porque nos permite ir conociendo el Nuevo Testamento. La primera lectura los domingos tiene que ver con el Antiguo Testamento, nos permite conocer el Antiguo Testamento, y la segunda lectura los domingos de tiempo ordinario nos permite conocer el Nuevo Testamento. ¿Qué tan importante es el aleluya? La aleluya es expresión de gozo. Yo te pregunto, ¿un cristiano tiene que estar triste o alegre? Alegre. Aleluya es una exclamación gozosa, alegre. Jalel ya, alabar al Señor. ¿Qué tan importante es el evangelio? El evangelio es el corazón de la Biblia. Por eso tenemos que leer siempre los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay que ir recorriendo la vida de Jesús a partir de los evangelios. ¿Qué tan importante es la homilía? A ver, tú eres un feligrés, un católico practicante. Yo te pregunto a ti, doctor, ¿qué valor le das a la homilía en la misa? Tú como fiel que estás ahí en la banca, ¿qué valor le das a la homilía? ¿Tú crees que podría omitirse la homilía? No. ¿Qué valor le darías a la homilía? Es el aprendizaje, la enseñanza, la moraleja. Es lo que nos dice cada día en la misa Dios. Muy bien, Freddy. La homilía tiene que reforzar la palabra de Dios a través de una enseñanza, una anécdota, una moraleja, pero siempre el sacerdote tiene que apoyarse en la palabra de Dios para explicar a los fieles de la mejor manera posible un mensaje que viene de Dios, y por eso el sacerdote debe preparar la homilía. El sacerdote tiene la responsabilidad de preparar la homilía para que llegue el mensaje. El Papa Francisco insiste mucho en eso. En su primer documento, Evangelii Gaudium, ahí dedicó bastantes números para mostrar la importancia de la homilía, y le dijo a los sacerdotes que preparen las homilías, que no sean demasiado largas, que sean concretas, sintéticas, y sobre todo que las preparen en la oración. ¿Qué tan importante es el credo? Es recontra importante porque es tu DNI, es tu documento de identificación, es tu carnet de identificación. Tú te muestras como católico recitando el credo. ¿Qué tan importante es la oración de fieles?
recontra importante porque Jesús ha dicho que hay que pedir. Jesús dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Entonces en la misa la comunidad orante, ungida por el Espíritu Santo, pide al Padre en nombre de Jesucristo. ¿Qué tan importante es la liturgia de la Eucaristía? Bien, te felicito porque veo que has preparado las preguntas habiendo estudiado primero las partes de la misa. Has preguntado ritos iniciales, acto penitencial, liturgia de la palabra. Vamos a la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía es el corazón de la misa. La liturgia de la palabra es importante, que quede claro, pero la palabra nos lleva al sacramento. Entonces la liturgia eucarística es el corazón de la misa porque dentro de la liturgia de la Eucaristía se va a consagrar el pan y el vino. ¿Qué tan importante es la presentación de dones? La presentación de dones expresa la colaboración del hombre con Dios. Presentamos a Dios el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Presentamos a Dios la vid, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Dios quiere nuestra colaboración. El pan y el vino son fruto del trabajo del hombre y Dios acoge esas ofrendas con minúsculas porque la ofrenda con mayúsculas es Cristo. ¿Qué tan importante es el prefacio? El prefacio introduce lo que vendría a ser luego la consagración y es muy importante porque el mismo hecho de empezar así: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Juan Diego te queda chico, a buen tenor. Entonces fíjate qué bonito empieza el prefacio. Nos está elevando el corazón para el momento culmen que es la consagración. ¿Qué tan importante es el santo? El santo es revivir dos textos bíblicos. Isaías 6:3, santo, santo, santo es el Señor. Yahvé Shebaot, el Señor de los ejércitos. Dios es 3 veces santo. Y la entrada de Jesús en Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Nos ponemos de rodillas, luego el santo en la consagración para recibir al Rey. ¿Qué tan importante es la epiclesis? Epíclesis. Epíclesis. Epíclesis es una palabra griega que significa invocación. El sacerdote invoca al Espíritu Santo. ¿Tú te has dado cuenta que el sacerdote pone las manos así sobre el pan y el vino? Está haciendo la epíclesis. Epicaleo, en griego, epicaleo es invocar, llamar. ¿Qué tan importante es la consagración? La consagración es lo máximo, porque en ese momento el pan y el vino dejan de ser pan y vino, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un verdadero milagro, un misterio de la fe. ¿Qué tan importante es la anamnesis? Anamnesis. Tengo que felicitarte, te has preocupado en investigar. Sí. Mira, anamnesis en griego significa memorial. ¿Qué significa anamnesis? Memorial. Es decir, hacemos memoria de unos acontecimientos que han ocurrido, la muerte de Jesús y su resurrección, pero es hacer memoria para actualizar. Es decir, la anamnesis es un memorial que actualiza, porque la misa es la actualización del misterio pascual de Cristo, de la cruz y de la resurrección. ¿Qué tan importante es la oblación? La oblación significa la ofrenda, ¿no? Cuando nosotros estamos en misa, nosotros le ofrecemos al Padre la única ofrenda que le agrada y que es la ofrenda de su Hijo. ¿Qué tan importante es la intercesión? Mira, las intercesiones en la misa son muy importantes. Significa que en la misa vamos a pedir por el Papa, por el obispo del lugar, pedimos por nuestros familiares, pedimos por los vivos, pedimos
por los difuntos, por las almas del purgatorio, y además lo hacemos en compañía de María, San José, los apóstoles, los santos. Qué bonita que es la misa, estamos en una comunión de oraciones. ¿Qué tan importante es la doxología? Bueno, ya sabes lo que es doxa, ¿no? ¿Has estado atento? Sí. ¿Qué es doxa? Gloria. Gloria. La doxología es la parte en la que el sacerdote, elevando el cuerpo y la sangre de Cristo, dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Eres un Juan Diego, hermano. Tienes que ir a Yo Soy, para invitar a Juan Diego. ¿Qué tan importante es el Padre Nuestro? Tú mismo vas a responder. ¿Cuál es la oración más bonita que tenemos? La oración de los hijos de Dios, la oración que Jesús nos enseñó. El Padre Nuestro. Entonces, hay que rezar bien el Padre Nuestro, no de paporreta. Por favor, recemos bien el Padre Nuestro, saboreando cada palabra. ¿Qué tan importante es la comunión? La comunión es la mayor unión que puedo tener con Jesús en la tierra. No hay mayor unión con Jesús que la comunión eucarística, que quede claro. Pero por eso es importante, doctor, recibir bien la comunión, en gracia de Dios, sabiendo a quién se va a recibir y habiendo guardado el ayuno eucarístico. ¿Qué tan importante es el rito de la paz? Creo que es el momento que más te gusta, ¿no? Porque tú recorres todo el templo. Desde hace 9 años estoy diciendo que no se da la paz a todo el mundo, pero tú te afanas por dar la paz a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, la energía, la vibra. No me hables de vibra. El entusiasmo, No hay la vibra, actitud hermano. positiva de la gente y la paz que transmite, que difunde, que aflora, Ya, que pero no uses que vibra, que comparte. eso no existe. Tú tienes que decir Sí. que quiero dar la paz de Cristo, pero se da la paz a que está solamente a nuestro lado. Y la paz es un compromiso a que luego en la misa yo sea una persona de paz, no una persona conflictiva. ¿Qué tan importante es el gesto de la fracción del pan? Es el gesto de Jesús, es imitar el gesto de Jesús. Los discípulos de Maús reconocieron a Jesús resucitado cuando lo vieron que partía el pan. Entonces estamos imitando el gesto eucarístico de Jesús. ¿Qué tan importante es la inmicción? A ver, el sacerdote fracciona el pan eucarístico y una partícula de la Eucaristía la coloca en el cáliz que ya tiene la sangre de Cristo. Eso se llama la inmicción, donde se busca dar un signo. El cuerpo y la sangre están siempre unidos en Cristo. ¿Qué tan importante es comulgar? A ver, tú que tienes buen filo, ¿qué pasa si 4 días, 5 días no comes? Te deshidratas, Te vuelves anémico. Sí. Te vuelves anémico, te vuelves una persona desnutrida. Si nosotros no comulgamos con las debidas disposiciones, en gracia, vamos a tener anemia espiritual. ¿Y qué es la anemia espiritual? Cuando ¿En una qué persona consiste? no tiene a Cristo en su corazón, cuando una persona no se preocupa de tener vida interior, cuando una persona no reza, no se confiesa, no comulga, no acude a la Virgen, no escucha la palabra de Dios, esa persona tiene una anemia espiritual de la patada y está en peligro de condenación eterna, y no estoy exagerando. ¿Qué tan importante es el canto de la comunión? El canto de la comunión ayuda a la piedad, ayuda a vivir con unción, con cariño, ese momento tan bonito de recibir a Jesús Eucaristía. ¿Qué tan importante es la oración después de la comunión? Es un gesto de cariño. Yo he recibido a Jesús en mi corazón y lo mínimo es decirle gracias, lo mínimo. Por eso se habla de la oración de acción de gracias. ¿Qué tan importante es el rito de la conclusión? Es importante en cuanto que ya estamos terminando la acción más sagrada y ahí hay una oración final, la oración postcomunión, que es muy bonita y hay que estar atentos, y luego ya nos disponemos a la bendición final. ¿Qué tan importantes son los breves avisos?
No, los breves avisos ya no forman parte de la misa y tienen que ser breves avisos. A veces reconozco, mea culpa, que los avisos pueden ser un poco largos. Hay que procurar que sea ya algo muy corto, porque ya hemos tenido lo más importante de la misa y luego ya hacer Cristo para los demás. ¿Qué tan importante es la bendición sacerdotal? Recontra importante, tú recibes la bendición de Cristo a través del sacerdote, te vas bendecido para hacer una bendición ahí donde estés. ¿Qué tan importante es la despedida del pueblo? Antes se decía ite missa est, en latín. Ahora se dice pueden ir en paz. Ite missa est significa están enviados. Es importante la despedida porque es un envío. Y tú con la fuerza del Espíritu Santo vas a evangelizar. ¿Y a dónde nos envía? ¿Qué tan importante es el envío? ¿Qué hacemos después del envío? Mira, ¿sabes dónde tienes que hacer tu misión? En tu casa, en tu instituto, en tu universidad, con tus amigos. Ahí está la misión. ¿Y en qué consiste esta misión? Hablar de Cristo a los demás. Ser Cristo para los demás, dar buen ejemplo. Hacer una iglesia en salida. ¡Ah, su madre! Estás inspirado, ¿eh? Sí, una iglesia en salida. Bueno, cerremos, doctor. ¿Qué tan importante es el beso del altar? Mira, empezamos besando el altar y terminamos besando el altar, con lo cual se nos está diciendo que al inicio hay un detalle de cariño con Jesús y al final también. ¿Qué tan importantes son los acólitos? Los acólitos ayudan al sacerdote, no son indispensables y sobre todo los acólitos han sido siempre para la iglesia un semillero de vocaciones. ¿Una misa puede tener monaguillos adultos? Sí, claro que sí, pero se prefiere niños, jóvenes, porque como te digo, la idea es de ahí sacar sacerdotes. Cantera, hermano. Inculcar espiritualidad. También, ¿no? Pero siempre ha sido para la iglesia una cantera para los sacerdotes, para los futuros sacerdotes o consagrados, el tener monaguillos, acólitos. Muy bien, doctor, terminemos. Quiero agradecerte por tu labor evangelizadora y hoy estamos celebrando la fiesta de la visitación, así que a buscar siempre a la Virgen, la mujer eucarística. Voy a darte la bendición. Que Dios Todopoderoso te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierde el Correo Mariano, su boletín informativo a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú y los domingos el programa católico Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier equipo o dispositivo de audio o de sonido. Lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook de Radio María Perú, esa página de Facebook, ese fanpage con el logotipo de la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer los libros del padre Carlos Rosel de Almeida. Semillas de Misericordia, el brazo que sostuvo a Dios y los ratitos, la colección de los ratitos, como un ratito con la Virgen María. De venta en Editorial Paulinas, en Librerías Paulinas, en Librería San Pablo, en Librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco y en la Librería Salesiana de las primeras cuadras de las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Gracias, doctor. Gracias, padre. ¿Qué decía de los ratitos? No, que estoy escribiendo Ni un ratito con el diablo. Estoy en la mitad todavía, así que recen a ver si acabo. Y cuando publique, pues ya harás tu entrevista, ¿no?
Ya, padre.